Capítulo 2. Entonces, ¿por qué no pedir? Oh, si en verdad me bendijeras. Usted está en un retiro espiritual en las montañas con otros que también quieren experimentar una vida cristiana más completa. Durante el curso del retiro a todos se les ha asignado un mentor. El suyo tiene unos 70 años, y ha alcanzado vidas para Dios por más tiempo del que usted ha vivido. Camino a las duchas la primera mañana, usted pasa por el cuarto de él. La puerta está entreabierta y él acaba de arrodillarse para orar. Usted no puede resistir y se pregunta: ¿cómo exactamente comienza sus oraciones un gigante de la fe? Hace una pausa y se acerca más. ¿Orará por avivamiento? ¿Orará por los que tienen hambre alrededor del mundo? ¿Orará por usted? Pero lo primero que oye es: oh Señor, te ruego con todas mis fuerzas en esta mañana, por favor, bendíceme. Sorprendido ante esa oración tan egoísta e interesada, atraviesa el vestíbulo para ir a las duchas. Pero a medida que gradúa la temperatura del agua, un pensamiento lo golpea. Es tan obvio que no puede creer que no se le hubiera ocurrido antes. Los grandes hombres de fe piensan de modo diferente del resto de nosotros. Una vez que está vestido y se dirige al comedor para tomar el desayuno, usted ya está convencido. La razón por la que hombres y mujeres grandes de la fe se destacan entre los demás, es que piensan y oran de manera distinta a la de quienes les rodean. ¿Será posible que Dios quiera que usted sea egoísta en sus oraciones? ¿Pedir más, y más, de su Señor? He conocido a muchos cristianos fervorosos que toman como señal de inmadurez acariciar tales pensamientos. Suponen que serían muy descorteses y codiciosos si le piden a Dios demasiadas bendiciones. Es probable que usted también piense de la misma manera. Si es así, quiero mostrarle que una oración así no es un acto tan egocéntrico como parece, sino una acción sumamente espiritual y con toda exactitud la clase de petición que nuestro Padre anhela oír. Primero, echemos una mirada más detallada al relato de Jabes. Dolor no, ganancia. Hasta donde podemos decir, Jabes vivió en el sur de Israel después de la conquista de Canaán y durante la época de los jueces. Nació en la tribu de Judá y llegó a ser cabeza de un clan. Pero su historia en realidad comienza con su nombre. Y su madre lo llamó Jabes, pues dijo: porque lo di a luz con dolor. En hebreo, la palabra Jabes significa dolor. Una traducción literal podría ser: el que causa, o causará, dolor. No suena como el comienzo de una vida promisoria, ¿verdad? Todos los bebés llegan al mundo con cierta cantidad de dolor, pero algo en el nacimiento de Jabes fue más allá de lo usual, tanto que su madre decidió recordarlo con el nombre de su hijo. ¿Por qué? El embarazo o el parto pueden haber sido traumáticos. O puede ser que el dolor de la madre fuese emocional, quizá el padre del niño la abandonó durante el embarazo. O tal vez murió. Quizá la familia cayó en una estrechez económica tan grande que la perspectiva de otra boca para alimentar únicamente podía traer temores y preocupaciones. Solo Dios sabe con certeza qué provocó el dolor de esta madre angustiada. No es que eso hiciera mucha diferencia para el joven Jabes. Él creció con un nombre que todo niño odiaría. Imagínese que usted hubiera tenido que soportar a través de toda su infancia al ser fastidiado por los bravucones, recordándole a diario de su mal recibido nacimiento con preguntas burlonas como: así, pues, jovencito, ¿en qué estaba pensando tu mamá? Pero la carga más pesada del nombre de Jabes tuvo que ver con la manera en que definía su futuro. En los tiempos bíblicos, el individuo y su nombre se relacionaban en una forma tan estrecha que la frase cortar su nombre tenía el mismo significado de darle muerte. Con frecuencia el nombre se consideraba como un deseo o hasta una palabra profética con respecto al futuro del niño. Por ejemplo, Jacob puede significar el que agarra o arrebata, lo cual constituye una excelente mini biografía de este astuto patriarca. Noemí y su esposo llamaron a sus hijos Malón y Kelión, nombres que se pueden traducir como enfermo y languidez, respectivamente. Y así les aconteció. Ambos murieron cuando eran adultos jóvenes. Salomón significa paz o pacífico, y efectivamente fue el primer rey de Israel que gobernó sin recurrir a la guerra. Un nombre que significaba dolor no le auguraba buen futuro a Jabes. A pesar de tales perspectivas, Jabes halló un camino de salida.
Al crecer oía del Dios de Israel que liberó a sus antepasados de la esclavitud, que les dio victorias sobrenaturales contra enemigos poderosos, y que los estableció en una tierra de plenitud total. En consecuencia, para el tiempo en que llegó a ser adulto, Jabes creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos nuevos y de milagros. Entonces, ¿por qué no pedir uno? Y precisamente eso hizo. Pues pronunció la mayor e inverosímil de las peticiones posibles de imaginar. Oh, si me bendijeras en verdad. Cuánto amo la vehemencia, la sensibilidad de su ruego. En hebreo añadir en verdad a esta oración, es como si se agregaran 5 signos de admiración, o como escribir la petición en mayúsculas y subrayarlas. Me imagino a Jabes ante una puerta maciza, enorme, en un muro tan alto como el firmamento. Bajo el peso abrumador de su pasado y la monotonía de su presente, solo ve delante de sí la imposibilidad. Un futuro taciturno y sin esperanza. Sin embargo, levanta las manos al cielo y clama. Padre, oh Padre. Y por favor, bendíceme. Y lo que realmente quiero decir es, que me bendigas, pero en abundancia. Con la última palabra comienza la transformación. Oye un golpe tremendo. Luego algo como un gemido. Después un rechinar a medida que la formidable puerta oscila para apartarse de él en un arco muy amplio. Y allí, extendiéndose hasta el horizonte, hay campos de bendición. Y Jabes avanza un paso a una vida completamente nueva. Bendición no es lo que nos desean cuando estornudamos. Antes que podamos pedir con toda confianza las bendiciones de Dios, necesitamos entender con toda claridad lo que la palabra significa. Oímos pronunciar los términos bendecir o bendición, desde todos los púlpitos. Pedimos a Dios que bendiga a los misioneros, a los chicos y el alimento que vamos a consumir. Y hasta la abuela dice, Dios te bendiga o bendiciones, cuando nos oye estornudar. No es de extrañar que el significado de bendición se haya diluido tanto hasta llegar a ser algo tan vago como tenga un buen día. Así, pues, no es raro que muchos cristianos no estén tan desesperados como Jabes para recibirla. Bendecir en el sentido bíblico quiere decir pedir o impartir un favor sobrenatural. Cuando suplicamos la bendición de Dios, no solicitamos más de lo que nos es posible conseguir. Clamamos por la ilimitada y maravillosa bondad que el único Dios tiene, el poder de conocer o darnos. A esta clase de riqueza se refiere el escritor bíblico cuando dice, la bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. Todo nuestro afán nada le añade. Proverbios 22:10. Es indispensable notar un aspecto radical en cuanto a la bendición que pide Jabes. Él dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo, cómo y dónde las iba a recibir. Esta clase de confianza decisiva e incondicional en las buenas intenciones de Dios hacia nosotros, nada tiene en común con el evangelio popular según el cual se le debe pedir a Dios un automóvil de lujo, ingresos de 6 cifras o algún otro signo físico materialista que indique que hayamos una forma efectiva de conectarnos con Él. En vez de eso, la bendición de Jabes se enfoca, como un rayo láser, en nuestro deseo respecto a nosotros mismos de nada más o nada menos, sino exclusivamente en lo que Dios desea para nosotros. Cuando buscamos la bendición de Dios como un valor concluyente en la vida, nos internamos por completo en el río de su voluntad, su poder y sus propósitos para nosotros. Todas nuestras necesidades vienen a ser secundarias ante lo que realmente queremos, que no es otra cosa que llegar a sumergirnos de modo total y absoluto en lo que Dios trata de hacer en nosotros, por medio de nosotros y alrededor de nosotros para su gloria. Permítame contarle un efecto garantizado de la búsqueda sincera de sus bendiciones. Su vida se destacará por los milagros. ¿Cómo lo sé? Porque ello promete, y porque he visto que ha sucedido en mi propia existencia. El poder de Dios para cumplir grandes cosas de pronto no haya obstáculo alguno en usted. Por ello usted se mueve en la dirección de Él. Ora exactamente por lo que Dios desea. Y, de repente, las fuerzas de los cielos comienzan libremente a cumplir la voluntad perfecta de Dios, por medio de usted. Y usted será el primero en notarlo. Pero hay un atractivo. El señor Pérez va al cielo. ¿Qué pasa si descubre que Dios pensaba enviarle 23 bendiciones específicas en el día de hoy, y apenas recibió una? ¿Cuál supone que haya podido ser el motivo de ello?
Hay un relato acerca de un tal señor Pérez que muere y llega al cielo. Pedro lo espera en la puerta para hacer un recorrido. En medio del resplandor de las calles de oro, de las hermosas mansiones y de los coros de ángeles que Pedro le enseña, el señor Pérez nota un edificio de aspecto extraño. Piensa que parece una bodega enorme. Carece de ventanas y solo tiene una puerta. Pero cuando pide ver el interior, Pedro vacila. En realidad usted no quiere ver lo que hay allí, le dice al recién llegado. ¿Por qué tendría que haber secretos en el cielo?, se pregunta el señor Pérez. ¿Qué increíble sorpresa me esperará allí? Cuando termina el recorrido oficial, aún sigue con la inquietud, y de nuevo solicita ver dentro del edificio. Al fin Pedro accede. Cuando el apóstol abre la puerta, el señor Pérez casi lo golpea en su prisa por entrar. Resulta que el enorme edificio está repleto de filas de estantes, desde el piso hasta el techo, atestados de cajas blancas atadas con cintas rojas. Todas estas cajas tienen un nombre escrito, musita el señor Pérez en voz alta. Luego se dirige a Pedro y le dice: ¿habrá una para mí? Sí, hay una para usted. Pedro trata de hacer que el señor Pérez regrese al exterior o con toda franqueza, dice Pedro, si yo fuera usted, pero el señor Pérez se lanza hacia el pasillo para encontrar su caja. Pedro lo sigue, mientras agita la cabeza. Lo alcanza cuando desliza la cinta roja de su caja y hace saltar la tapa. Al mirar su interior, el señor Pérez lo reconoce al instante, y deja escapar un suspiro como los que Pedro suele oír muchas veces. Porque allí, en la caja blanca del señor Pérez, están todas las bendiciones que Dios quiso darle mientras estaba en la tierra, pero nunca las pidió. Pide, prometió Jesús, y se te concederá lo que pidas, Mateo 7:7. No tenéis porque no pedís, dijo Santiago, Santiago 4:2. Aunque no hay límites para la bondad de Dios, si usted no le pidió ayer una bendición, no tuvo todo lo que se suponía que alcanzaría. Esta es la trampa. Si no pide las bendiciones del Señor, perderá las otras que le deben llegar por pedir una sola. De la misma manera en que a un padre le honra tener un hijo que le ruega su bendición, nuestro Padre se deleita en responder generosamente cuando su bendición es lo que usted más desea. La naturaleza de Dios es bendecir. Quizá piense que su nombre es simplemente otro sinónimo de dolor o problemas, o que la herencia que ha recibido a causa de sus circunstancias familiares no es más que una desventaja. Simplemente, no se siente como un candidato ideal para recibir bendiciones. También es posible que sea uno de esos cristianos que creen que una vez que son salvos, las bendiciones de Dios vienen como una especie de llovizna sobre su vida a un ritmo predeterminado, no importa lo que haga, sin que se requiera ningún esfuerzo adicional. Tal vez se ha deslizado hacia una mentalidad de llevarle la cuenta a Dios. En su cuenta de bendiciones hay una columna para depósitos y otra para retiros. ¿Ha sido Dios extraordinariamente bondadoso en los últimos días? Por eso cree que no debería esperar, mucho menos pedir que le acredite a su cuenta. Quizá piense que Dios debería pasar por alto sus deseos y necesidades por un tiempo, o incluso hacer un débito en su cuenta al enviarle algún problema a su vida. Esta clase de pensamiento es pecado y una trampa. Cuando Moisés le dijo a Dios en el Sinaí: te ruego que me muestres tu gloria, Éxodo 33:18, pedía una comprensión más íntima de Dios. Como respuesta, el mismo Dios se describió así: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y increíble. La propia naturaleza de Dios consiste en que tiene bondad a tal grado de abundancia que sobrepasa la indignidad de nuestras vidas. Si piensa acerca de Dios en cualquier otro modo, le pido que cambie su manera de pensar. ¿Por qué no establecer el compromiso para toda la vida de pedirle a Dios que lo bendiga todos los días? Y mientras Él lo cumple, que la bendición sea abundante y generosa. Solo nosotros limitamos la liberalidad de Dios, no son sus recursos, poder o voluntad para dar. A Jabes se le bendijo simplemente porque rehusó dejar que cualquier obstáculo, individuo u opinión fuese mayor que la naturaleza de Dios. Esta, precisamente, es bendecir. La bondad de Dios para registrar la historia de Jabes en la Biblia es un testimonio que demuestra que no cuenta quiénes seamos o lo que nuestros padres hayan decidido por nosotros, ni el futuro al que estemos destinados. Solo cuenta conocer lo que queremos ser y pedirlo. Con una simple y sencilla oración de fe, es posible modificar el futuro. Usted puede cambiar lo que sucede en un minuto a partir de ahora mismo.
Capítulo 2. Entonces, ¿por qué no pedir? Oh, si en verdad me bendijeras. Usted está en un retiro espiritual en las montañas con otros que también quieren experimentar una vida cristiana más completa. Durante el curso del retiro a todos se les ha asignado un mentor. El suyo tiene unos 70 años, y ha alcanzado vidas para Dios por más tiempo del que usted ha vivido. Camino a las duchas la primera mañana, usted pasa por el cuarto de él. La puerta está entreabierta y él acaba de arrodillarse para orar. Usted no puede resistir y se pregunta: ¿cómo exactamente comienza sus oraciones un gigante de la fe? Hace una pausa y se acerca más. ¿Orará por avivamiento? ¿Orará por los que tienen hambre alrededor del mundo? ¿Orará por usted? Pero lo primero que oye es: oh Señor, te ruego con todas mis fuerzas en esta mañana, por favor, bendíceme. Sorprendido ante esa oración tan egoísta e interesada, atraviesa el vestíbulo para ir a las duchas. Pero a medida que gradúa la temperatura del agua, un pensamiento lo golpea. Es tan obvio que no puede creer que no se le hubiera ocurrido antes. Los grandes hombres de fe piensan de modo diferente del resto de nosotros. Una vez que está vestido y se dirige al comedor para tomar el desayuno, usted ya está convencido. La razón por la que hombres y mujeres grandes de la fe se destacan entre los demás, es que piensan y oran de manera distinta a la de quienes les rodean. ¿Será posible que Dios quiera que usted sea egoísta en sus oraciones? ¿Pedir más, y más, de su Señor? He conocido a muchos cristianos fervorosos que toman como señal de inmadurez acariciar tales pensamientos. Suponen que serían muy descorteses y codiciosos si le piden a Dios demasiadas bendiciones. Es probable que usted también piense de la misma manera. Si es así, quiero mostrarle que una oración así no es un acto tan egocéntrico como parece, sino una acción sumamente espiritual y con toda exactitud la clase de petición que nuestro Padre anhela oír. Primero, echemos una mirada más detallada al relato de Jabes. Dolor no, ganancia. Pedro lo espera en la puerta para hacer un recorrido. En medio del resplandor de las calles de oro, de las hermosas mansiones y de los coros de ángeles que Pedro le enseña, el señor Pérez nota un edificio de aspecto extraño. Piensa que parece una bodega enorme. Carece de ventanas y solo tiene una puerta. Pero cuando pide ver el interior, Pedro vacila. En realidad usted no quiere ver lo que hay allí. Le dice al recién llegado. ¿Por qué tendría que haber secretos en el cielo? Se pregunta el señor Pérez. ¿Qué increíble sorpresa me esperará allí? Cuando termina el recorrido oficial, aún sigue con la inquietud, y de nuevo solicita ver dentro del edificio. Al fin Pedro accede. Cuando el apóstol abre la puerta, el señor Pérez casi lo golpea en su prisa por entrar. Resulta que el enorme edificio está repleto de filas de estantes, desde el piso hasta el techo, atestados de cajas blancas atadas con cintas rojas. Todas estas cajas tienen un nombre escrito, musita el señor Pérez en voz alta. Luego se dirige a Pedro y le dice: ¿habrá una para mí? Sí, hay una para usted. Pedro trata de hacer que el señor Pérez regrese al exterior o con toda franqueza, dice Pedro, si yo fuera usted, pero el señor Pérez se lanza hacia el pasillo. Para encontrar su caja. Pedro lo sigue, mientras agita la cabeza. Lo alcanza cuando desliza la cinta roja de su caja y hace saltar la tapa. Al mirar su interior, el señor Pérez lo reconoce al instante, y deja escapar un suspiro como los que Pedro suele oír muchas veces. Porque allí, en la caja blanca del señor Pérez, están todas las bendiciones que Dios quiso darle mientras estaba en la tierra, pero nunca las pidió. Pide, prometió Jesús, y se te concederá lo que pidas, Mateo 7:7. No tenéis porque no pedís, dijo Santiago, Santiago 4:2. Aunque no hay límites para la bondad de Dios, si usted no le pidió ayer una bendición, no tuvo todo lo que se suponía que alcanzaría. Esta es la trampa. Si no pide las bendiciones del Señor, perderá las otras que le deben llegar por pedir una sola. De la misma manera en que a un padre le honra tener un hijo que le ruega su bendición, nuestro Padre se deleita en responder generosamente cuando su bendición es lo que usted más desea. La naturaleza de Dios es bendecir.
Hasta donde podemos decir, Jabes vivió en el sur de Israel después de la conquista de Canaán y durante la época de los jueces. Nació en la tribu de Judá y llegó a ser cabeza de un clan. Pero su historia en realidad comienza con su nombre. Y su madre lo llamó Jabes, pues dijo: porque lo di a luz con dolor. En hebreo, la palabra Jabes significa dolor. Una traducción literal podría ser: el que causa, o causará, dolor. No suena como el comienzo de una vida promisoria, ¿verdad? Todos los bebés llegan al mundo con cierta cantidad de dolor, pero algo en el nacimiento de Jabes fue más allá de lo usual, tanto que su madre decidió recordarlo con el nombre de su hijo. ¿Por qué? El embarazo o el parto pueden haber sido traumáticos. O puede ser que el dolor de la madre fuese emocional, quizá el padre del niño la abandonó durante el embarazo. O tal vez murió. Quizá la familia cayó en una estrechez económica tan grande que la perspectiva de otra boca para alimentar únicamente podía traer temores y preocupaciones. Solo Dios sabe con certeza qué provocó el dolor de esta madre angustiada. No es que eso hiciera mucha diferencia para el joven Jabes. Él creció con un nombre que todo niño odiaría. Imagínese que usted hubiera tenido que soportar a través de toda su infancia al ser fastidiado por los bravucones, recordándole a diario de su mal recibido nacimiento con preguntas burlonas como: así, pues, jovencito, ¿en qué estaba pensando tu mamá? Pero la carga más pesada del nombre de Jabes tuvo que ver con la manera en que definía su futuro. En los tiempos bíblicos, el individuo y su nombre se relacionaban en una forma tan estrecha que la frase cortar su nombre tenía el mismo significado de darle muerte. Con frecuencia el nombre se consideraba como un deseo o hasta una palabra profética con respecto al futuro del niño. Por ejemplo, Jacob puede significar el que agarra o arrebata, lo cual constituye una excelente mini biografía de este astuto patriarca. Noemí y su esposo llamaron a sus hijos Malón y Kelión, nombres que se pueden traducir como enfermo y languidez, respectivamente. Y así les aconteció. Ambos murieron cuando eran adultos jóvenes. Salomón significa paz o pacífico, y efectivamente fue el primer rey de Israel que gobernó sin recurrir a la guerra. Un nombre que significaba dolor no le auguraba buen futuro a Jabes. A pesar de tales perspectivas, Jabes halló un camino de salida. Al crecer oía del Dios de Israel que liberó a sus antepasados de la esclavitud, que les dio victorias sobrenaturales contra enemigos poderosos, y que los estableció en una tierra de plenitud total. En consecuencia, para el tiempo en que llegó a ser adulto, Jabes creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos nuevos y de milagros. Entonces, ¿por qué no pedir uno? Y precisamente eso hizo. Pues pronunció la mayor e inverosímil de las peticiones posibles de imaginar. Oh, si me bendijeras en verdad. Cuánto amo la vehemencia, la sensibilidad de su ruego. En hebreo, añadir en verdad a esta oración, es como si se agregaran 5 signos de admiración, o como escribir la petición en mayúsculas y subrayarlas. Me imagino a Jabes ante una puerta maciza, enorme, en un muro tan alto como el firmamento. Bajo el peso abrumador de su pasado y la monotonía de su presente, solo ve delante de sí la imposibilidad. Un futuro taciturno y sin esperanza. Sin embargo, levanta las manos al cielo y clama: Padre, oh Padre. Y por favor, bendíceme. Y lo que realmente quiero decir es, que me bendigas, pero en abundancia. Con la última palabra comienza la transformación. Oye un golpe tremendo. Luego algo como un gemido. Después un rechinar a medida que la formidable puerta oscila para apartarse de él en un arco muy amplio. Y allí, extendiéndose hasta el horizonte, hay campos de bendición. Y Jabes avanza un paso a una vida completamente nueva. Bendición no es lo que nos desean cuando estornudamos. Antes que podamos pedir con toda confianza las bendiciones de Dios, necesitamos entender con toda claridad lo que la palabra significa. Oímos pronunciar los términos bendecir o bendición, desde todos los púlpitos. Pedimos a Dios que bendiga a los misioneros, a los chicos y el alimento que vamos a consumir. Y hasta la abuela dice: Dios te bendiga o bendiciones, cuando nos oye estornudar. No es de extrañar que el significado de bendición se haya diluido tanto hasta llegar a ser algo tan vago como: tenga un buen día. Así, pues, no es raro que muchos cristianos no estén tan desesperados como Jabes para recibirla. Bendecir en el sentido bíblico quiere decir pedir o impartir un favor sobrenatural.
Cuando suplicamos la bendición de Dios, no solicitamos más de lo que nos es posible conseguir. Clamamos por la ilimitada y maravillosa bondad que el único Dios tiene, el poder de conocer o darnos. A esta clase de riqueza se refiere el escritor bíblico cuando dice: la bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. Todo nuestro afán nada le añade. Proverbios 22:10. Es indispensable notar un aspecto radical en cuanto a la bendición que pide Jabes. Él dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo, cómo y dónde las iba a recibir. Esta clase de confianza decisiva e incondicional en las buenas intenciones de Dios hacia nosotros, nada tiene en común con el evangelio popular según el cual se le debe pedir a Dios un automóvil de lujo, ingresos de 6 cifras o algún otro signo físico materialista que indique que hayamos una forma efectiva de conectarnos con Él. En vez de eso, la bendición de Jabes se enfoca, como un rayo láser, en nuestro deseo respecto a nosotros mismos de nada más o nada menos, sino exclusivamente en lo que Dios desea para nosotros. Cuando buscamos la bendición de Dios como un valor concluyente en la vida, nos internamos por completo en el río de su voluntad, su poder y sus propósitos para nosotros. Todas nuestras necesidades vienen a ser secundarias ante lo que realmente queremos, que no es otra cosa que llegar a sumergirnos de modo total y absoluto en lo que Dios trata de hacer en nosotros, por medio de nosotros y alrededor de nosotros para su gloria. Permítame contarle un efecto garantizado de la búsqueda sincera de sus bendiciones. Su vida se destacará por los milagros. ¿Cómo lo sé? Porque ello promete, y porque he visto que ha sucedido en mi propia existencia. El poder de Dios para cumplir grandes cosas de pronto no haya obstáculo alguno en usted. Por ello usted se mueve en la dirección de Él. Ora exactamente por lo que Dios desea. Y, de repente, las fuerzas de los cielos comienzan libremente a cumplir la voluntad perfecta de Dios, por medio de usted. Y usted será el primero en notarlo. Pero hay un atractivo. El señor Pérez va al cielo. ¿Qué pasa si descubre que Dios pensaba enviarle 23 bendiciones específicas en el día de hoy, y apenas recibió una? ¿Cuál supone que haya podido ser el motivo de ello? Hay un relato acerca de un tal señor Pérez que muere y llega al cielo.